Bienvenido, como siempre, Tocayo. Hola César Peña, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Esperando acá, como siempre, esperando la reunión del miércoles y la reunión del sábado para, como lo deseamos, ¿te acuerdas del año pasado en el Pueblo Fantasma? Escaparnos un poquito de la realidad. Así es, aunque bueno, en este caso va a ser quizá una sobredosis de realidad, porque vamos a hablar de un caso bien dramático. Pero que tal vez para nosotros, comillas, resulta más, comillas, cercano por la edad, pero para mucha gente joven, hablemos de la gente que nació después del año 2000, lo debe ver muy lejano. Y hasta deben preguntarse, pero ¿cómo pudo haber ocurrido algo así? Efectivamente. Y hay que tomar las consideraciones de la tecnología también. Sí, pues, hay que tomar varias cosas en consideración, claro. Empezando el tema, como tú bien dices, de la tecnología. No había celulares, no había GPS, nada. No había nada. Tal cual, no había nada. Y bueno, tiene muchas aristas este caso, este accidente del avión uruguayo. Ahora bien, ¿por qué lo estamos tratando en Archivo César Parra? Pues es que me está pasando algo raro, y yo te lo he dicho del año pasado. A ver. Me obsesiono con ciertos temas. Ya. Y a todos nos pasa, ojo. Y pasan cosas después, pues. Me obsesioné, yo te dije, de hecho, en diciembre, con el tema de la tragedia del avión uruguayo. Empecé a investigar mucho, a leer mucho. Me leí el famoso libro Viven. ¿Esto fue antes de la muerte del arriero? A eso voy. Ya. Y después muere el arriero. Sí. Después me pasó con Kirk Douglas. Fíjate que ¿me está ahí en serio? Una semana antes, de la muerte de Kirk Douglas, yo nunca, obviamente cuando niño recuerdo haber visto Espartaco. Claro. Como todos, creo yo. Claro, pero no soy nosotros así, los de 40 para arriba, ya. Claro, no soy así un asiduo, un seguidor de Kirk Douglas. No sé por qué un día paré en la película Ulises. Ok, ya. Protagonizada por Kirk Douglas. Una excelente película, muy divertida. Kirk Douglas. Y claro, y qué impresionante, dije, qué pedazo de actor de Kirk Douglas. Sí. Y después fallece Kirk Douglas. Mira. Y me pasó la última vez hace 2 semanas. ¿Ya? No, perdón, una semana. Una semana antes de que muriera Max von Sydow. ¿Ya? A pito de nada, compadre. Tenía la urgencia de ver, no sé por qué, la curiosidad tenía que ver sí o sí la película Minority Report. Ya. Con Tom Cruise, donde Max von Sydow hace del malo de la película. De Lamar Burgess. Y muere Max von Sydow a los días. Oye, no te va a dar por escuchar los capítulos anteriores de Pueblo Fantasma, no sé. No, en serio, me está dando miedo ya de ver películas, escuchar música, no hay que ser... por eso te digo. Bueno, y teníamos esta deuda. Sí, además. A ver, vaya este homenaje a el arriero catalán y vaya dedicado a él este programa. Sí, vaya. A ver, primero para entender el milagro de los Andes, hablemos un poquito de la geografía del Uruguay. A ver, hay que entender, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo? Fue para tanto el asunto, etcétera. A ver, primero que todo, en 1972 no había... Si tú bajas, por ejemplo, el 22 de diciembre del año 2019, subes al lugar exacto donde se estrelló el avión, no hay nieve. Producto del cambio climático. Claro, ahí... A eso voy. Bien. Ya. Entonces ya 40 y tantos años después, no hay nieve. Oye, qué loco. Es que eso es el cambio climático es algo real. Entonces tú encuentras solamente la roca desnuda, bastante inaccesible, pero no hay nieve. Ya. Sin embargo, en 1972 había nieve, aún en diciembre, menos que en el momento del accidente, pero había nieve. Entonces, como te digo, hay que entender primero la geografía. Estos chicos, ¿quiénes eran estos chicos que se estrellaron? Bueno, eran los All Christians, que era un equipo de fútbol uruguayo, de un colegio que se llama el Stella Maris, que creo que tiene una representación en Chile. Mira, ya. Entonces no era la primera vez que ellos conocían Chile. Algunos de ellos habían venido antes a jugar amistosos de rugby. Incluso tenían noviecitas. En el fondo, mira, la excusa, el tema es que los All Christian viajan a Chile, para jugar este amistoso. Pero básicamente la intención era, bueno, tú sabes que ya la economía chilena está bastante dañada
hacia diciembre de 1972, el cambio era favorable, entonces, claro, rendía mucho la plata uruguaya en Chile. Es como cuando pasó, o todavía pasa, ir a Argentina. Claro, por ejemplo, si tú viajabas a Argentina, después ponte tú de la caída Del peso. del peso, claro. Ajá. Obviamente era conveniente viajar, especialmente me refería yo a la caída de este presidente radical, el último que tuvo los argentinos, antes de Kirchner. Era, pero regalado todo en Argentina. El cambio era favorable para nosotros, pero en aquel tiempo era favorable para los argentinos, para los uruguayos viajar a Chile. Qué bueno que ponga este contexto, porque no solamente se habla del avión que se estrelló, eran unos jugadores uruguayos y listo, pero es que eso es lo que nos distingue. Claro. Tratar de contar algo nuevo. Claro. Así que entonces, en el fondo los chicos venían a pasarlo bien, a enfiestarse un poco, a conocer chicas. Finalmente eran chicos también muy buen mozos, etcétera, uruguayos más encima. Entonces venían también, algunos tenían pololitas así que habían dejado viajes anteriores, etcétera. Querían pasar. Se entiende, claro. Entonces lo que ellos arman es un charter. ¿A qué me refiero con eso? Había que llenar el avión para que el avión despegara. Exacto. Entonces, de hecho, en el caso de Nando Parrado, por ejemplo, él lleva a su hermana y a su mamá. Acompáñenme, porque hay que llenar el avión. Viaja mucha gente que también no tenía relación alguna con los All Christians. Claro. Bueno, sí, pues, es que cuando la muerte te persigue, te encuentra y no hay caso nomás, pues. Bueno, sí, es así como... y esto también es importante verlo en contexto. La geografía uruguaya, para que la gente lo entienda, Uruguay es un país absolutamente llano, es una pampa, no sé si me explico, una pampa con bosque, etcétera, pero llano. ¿Tú sabes cuál es la altura, cuál es el cerro más alto del Uruguay? No, a ver. Para que te diga una idea, el cerro más alto es el Cerro Catedral con 514 metros. No, ¿en serio? Sobre el nivel del mar. Eso es nada. Claro. Es nada. O sea, creo que hasta el Cerro San Cristóbal tiene más altura, no lo sé. Puede ser. Entonces, imagínate estos chicos. O sea, lo seguimos corriendo, ¿sabes? Claro, 574 metros es la altura más grande de Uruguay. Entonces la mayoría de los chicos jamás habían estado en la nieve, no conocían ni siquiera la nieve. Entonces, bueno, creo que ese dato lo conservan en su memoria. O sea, yo creo que... Los chicos no conocían la nieve. La altura más grande de Uruguay es el Cerro Catedral con 514 metros sobre el nivel del mar. Mira. Vámonos con ese dato entonces. El vuelo era el 571, el avión era un Fairchild Hiller 227, un avión bastante, digamos, inseguro. Ya tenía fama de no ser un avión muy seguro, que digamos. Y estaba tripulado, toda la tripulación era uruguaya. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos parten desde el aeropuerto internacional de Carrasco, que es el de Uruguay, y bueno, hacen una parada, fíjate que en Mendoza. ¿Por qué? Porque había demasiada tormenta, estamos hablando de octubre, el 12 de octubre de 1972. Entonces el coronel Julio César Ferradas, que era el piloto, y su copiloto, el teniente coronel Dante Lagurara, deciden repostar en Mendoza a espera de que mejoren las condiciones del clima. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? No sé. Mira, se detuvieron en el aeropuerto El Plumerillo, en la ciudad de Mendoza. La idea era al menos pasar la noche. Ver al día siguiente, si es que el frente de mal tiempo persistía, ver si se tomaba la decisión de seguir o no. Sí. Pero igual había una premura. Al ser un vuelo charter, tú perdís plata. Claro. Si en el fondo no realizas el vuelo completo, el piloto no gana plata, la empresa no gana plata, el avión no gana plata. Así que finalmente se la jugaron nomás y partieron al día siguiente. El 13, el fatídico 13. Despegan a las 2:18 con destino a Santiago de Chile.
La ruta que tenían que seguir era vía el Paso del Planchón, básicamente entre las ciudades de Malargüe, en Argentina, y Curicó, Chile. Okay. El avión ya llega a un techo de 6.000 metros, esa es su ruta destinada. Tú sabes que eso la gente no lo sabe tampoco, a los aviones se les destina, o sea, la torre de control les dice, usted tiene que irse a los 6.000 metros y quedarse ahí. Eso es su altura de vuelo. Okay. Claro, porque más alto el avión puede no resistir y todo eso también. Efectivamente, manteniendo la cordillera a su derecha. Ojo, viento de cola de 20 a 60 nudos, bastante. A las 15:08 comunican su posición a la estación de control de Malargüe, girando en dirección noreste hasta volar por la ruta aérea G-17. Eso tampoco la gente tiende a no saberlo, pero hay rutas, el avión no vuela al lote, hay rutas aéreas que se deben seguir. La Gurara estimó que alcanzarían el Paso del Planchón a las 15:21. ¿Cuál fue el problema? Un mar de nubes blancas se extendía debajo de ellos. Ellos no estaban viendo nada. Ahora bien, el sentido del viento, bueno, está bastante traicionero. Volar sobre los Andes no es fácil, no es nada fácil. Y bueno, en realidad lo que pasó fue que ellos no se dieron cuenta que la dirección del viento y la potencia del viento estaba reduciendo la velocidad del avión, pero ellos no se percataron del elemento viento. Mira, ya. Entonces, cuando estaban en medio de los Andes, ellos dan un giro hacia la derecha, pero ellos creían que ya estaban en la planicie de Chile. Estando todavía en medio de los Andes. En Argentina todavía. No, estando en medio de los Andes. Al medio. Al medio de los Andes. Ellos creen que bueno, ellos solamente veían las nubes, etcétera. Vamos a iniciar el descenso. Pero estaban en medio de la cordillera, no estaban en el valle, por decirlo así. Claro. De hecho, a las 15:21 la Gurara informó al Control Aéreo de Santiago de Chile que estaban sobre el Paso del Planchón y que calculaban que iban a llegar a Curicó a las 15:32, 11 minutos apenas. Pero en realidad estaban volando sobre la cordillera a la altura de San Fernando. ¿Y qué le decían de acá de Chile? No sé. O sea, lo que pasa es que ahí volvemos al tema. En el fondo hay un tema de tecnología. Todos los aeródromos chilenos tenían en esa época radares, etcétera. Olvídate de esa imagen de T5 radiocontroles con un radar enorme frente a ellos controlando el vuelo. No. El tema, bueno, es que finalmente, creyendo que estaban descendiendo sobre Curicó, en realidad estaban volando la cordillera a la altura de San Fernando. De hecho, es más, el Fairchild comunicó a Santiago de Chile que estaban divisando Curicó ya. Eso todavía no se explica hasta el día de hoy. ¿Por qué lo dijo? Porque ellos dijeron eso si no estaban viendo Curicó. Bueno. ¿Y conocían estos pilotos Curicó? Para haber dicho, nosotros alguna vez estuvimos acá, no sé. No, o sea, a ver, no sé si lo conocían o no, pero ellos tenían sus mapas, los revisaban, ellos estaban convencidos de que estaban por la ruta correcta. Pero como te reitero, lo que no estaban calculando era que la velocidad del viento, estaba reduciendo la velocidad a un nivel que ellos no se percataban. Oye, ¿y la expertise de los pilotos también? No sé. Mira, eso es un tema que ha dado para largo. Ahí lo vamos a conversar después. Dale, ya. Bueno, empiezan a descender. Y claro, cuando ya estaban descendidos 1.000 metros, ya a esa altura ya se dieron cuenta de que habían cometido un error. Entran en una nube y empiezan las sacudidas del avión. De hecho, para más remate, más mala suerte, el aparato entra en un pozo de aire, desciende varios cientos de metros de golpe, porque eso pasa en la cordillera, o sea, que hay vientos de todos lados, etcétera. No sé los auditores, pero me voy haciendo la imagen de la película. Claro, y obvio, los chicos, de hecho, eso es verdad, y se ve en la película, jugando, se tiraban la pelota en la cabina, hacían como, ole, es que el avión caía en un pozo. Y bueno, lamentablemente en uno de esos, y a ver, en un momento uno de los chicos se da cuenta de que el ala del avión estaba muy cerca de la montaña.
ven estas manchas negras, desnudas, que son la roca. Sí. Y dicen, ¿no será? ¿Es normal esto? ¿Es normal que estemos viendo esto tan cerca de la ventanilla? Pero ya en esa altura, bueno, ya el accidente venía. Wow. La alarma sonora de colisión se activó dentro de la cabina. De hecho, eso alarmó tanto a la tripulación como a los pasajeros. La Gurara, bueno, desesperadamente trató de darle potencia al avión, pero finalmente se enfrentan con una cumbre, 4.400 metros, y logran alzar el avión lo suficiente para evitar una colisión frontal con el cerro. Ya. Pero sin embargo la cola se golpea, y esa escena que se ve en la película que se desprende la cola. Exacto, sí. Impresionante. Sí. O sea, puede haber sido peor. Podrían haber muerto todos y termina todo. Claro. Y finalmente, bueno, caen. Sí. A todo esto, aquí viene el milagro. Efectivamente, estamos hablando de que el aparato golpea por segunda vez, esta vez un risco de 4.200 metros, pierde la ala derecha, que fue lanzada hacia atrás, con tal fuerza que cortó la cola del aparato a la altura de la ventanilla 8 de 10, por el lado de babor, y número 7 por el lado de estribor. Al desprenderse la cola, bueno, quedó totalmente abierta la parte trasera, perdieron las alas, y el avión golpea por tercera vez, perdiéndola a la izquierda, quedando en vuelo solamente el fuselaje a medida de un gusanito o proyectil. Y esto del gusano es importante, porque después te tengo que contar, recuérdame, pregúntame del tema del gusano después. Ya. Bueno, finalmente hace como una especie de esquí, por decirlo así, se desliza por la superficie de la nieve, hasta que finalmente dan con una curva en su descenso y golpean un banco de nieve. Ahora bien, imagínate la pesadilla, porque en ese momento todos los asientos se desprenden. Sí. Y aprietan a la gente de adelante. Se hace la imagen de la película inmediatamente. Efectivamente. De todo lo que iba pasando ahí, esa escena. Ahora bien, el lugar donde el avión queda, se le llamó posteriormente el glaciar de las lágrimas, obviamente con mucho motivo, y los chicos quedan exactamente a 3.600 metros de altura. Ojo, pongamos en contexto que el Cerro Catedral, repito, en Uruguay tiene apenas 574 metros. A ver, obviamente que este golpe del avión es tan fuerte que uno de los pilotos muere inmediatamente. Queda vivo la Gurara, y de hecho la Gurara, y esto también es parte de la tragedia, la Gurara en su agonía, él dice, pasamos Curicó. Claro, pero estaba convencido que en el fondo iban bien, sí, que iban ya aterrizando a Curicó. Wow. Y los chicos conservaron ese dato de Curicó en su memoria. De hecho, quedó tan mal la Gurara que él mismo pide su revólver. Él quería suicidarse, producto del dolor que sentía, imagínate, o sea, aprisionado en medio de la nieve, etcétera, una cabina deshecha. Bueno, y ahí empezó a ver, los sobrevivientes describen primero, los primeros momentos después del impacto, como un silencio absoluto. Hasta que a los 40, 50 segundos empiezan los gritos de dolor, etcétera, sáquenme de aquí, etcétera, mamá, qué sé yo, virgen, Dios, por favor, sálvame. De hecho, bueno, algunos pasajeros sufrieron obviamente traumatismo cráneoencefálico, dígase un TEC. Otros quedaron atrapados en sus asientos sin posibilidad de zafarse. Y para el resto, obviamente, el golpe fue amortiguado por las personas que quedaron atrapadas adelante. Algunos pasajeros resultaron ilesos y tan solo con heridas leves. Ahí ya empieza el milagro. Hubo otros pasajeros con heridas internas graves que fallecieron en horas posteriores. Wow. De hecho, que como digo, la película uno se la va a... Ahí, claro, y aquí viene el primer tema, mira. A todo esto tienes que pensar que estos chicos, los All Christian, estos eran cabros jóvenes. 17, 18 años. 16, 17, 18. Y se ven afrontados de golpe y porrazo en esta situación. De hecho, Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo de rugby, sintió una responsabilidad. Él, chuta, yo soy el capitán del equipo.
creo que en estas circunstancias debo asumir un liderazgo también. Claro. Y empieza a organizar, obviamente, el tema de ayudar a los heridos, etcétera, tratar de zafar los asientos de las personas que estaban atrapadas, etcétera. Y básicamente él toma conciencia de que tenía que moverse rápido porque iba a caer la noche. Uno de los sobrevivientes, de hecho, salió por atrás del fuselaje, a tientra entre la nieve, y ahí es cuando, bueno, él se acerca al piloto agonizante. La Gutara, perdón, además solicita agua, pide agua, como una agonía, es típico de una agonía. Sí. Y luego pide el revólver. Los chicos le niegan eso. Entonces la agonía de la Gutara debe haber durado por lo menos fácilmente un par de días. Oh. Entre frío, dolor, Claro, etcétera. claro. Julio Ferrada, que era el piloto oficial, había muerto instantáneamente, y con él se fue, la verdad, este error de vuelo. ¿Ok? La Gutara finalmente muere congelada después de agonizar toda la noche. A ver, de las 45 personas en el avión, 13 mueren de inmediato. 13 mueren de inmediato. No, es lógico, o sea. Sumando, obviamente, a los 5 miembros de la tripulación, dígase el tema de los sobrecargos, de las azafatas, del piloto y del copiloto. 13 personas mueren al momento, otros 4 mueren a la mañana siguiente, producto de las lesiones internas. Verdad, claro. Al 8º día muere Susana Parrado, que era, bueno, Susana Parrado con una muerte muy triste. Susana Parrado era la hermana de Nando Parrado, y bueno, debido a las lesiones internas también tiene una agonía, donde también, imagínate el cuadro, ellos dormían, era tanto el frío que dormían atrapados unos contra otros, arropados unos contra otros, pero además sintiendo los ayes y los lamentos de la gente a su alrededor. Sí. Susana Parrado, de hecho, tenía como delirios respecto a quiero irme a mi casa, llévenme a mi casa por favor, etcétera, etcétera, y es así como ella fallece. Ojo, de los 27 que quedan vivos, tuvieron que enfrentarse, a ver, estamos hablando antes del cambio climático, reitero, 25 a 42 grados, menos 25 a menos 42 grados bajo cero en la noche. Imagínate el frío. Sí. O sea, imagínate, ya uno siente frío a los menos 3 grados, menos 4 grados. Imagínate menos 42 grados. Y no tenían ropa para eso. Ellos iban a un octubre santiaguino. Primavera. Sí. Entonces, bueno, de hecho utilizaron los forros de los asientos, etcétera, para tratar de abrigarse. Sí, bueno, obviamente que nada se perdió ahí. Está el tema de que aprovecharon todo lo que pudieron encontrar en las maletas, etcétera, para abrigarse. Lo otro, también tuvieron que, porque imagínate también durante el día, el destello de la nieve en los ojos hace daño. Exacto, sí, hay que ocupar, hay que protegerse la vista. Uno se quema con eso. Claro, ellos se hicieron lentes oscuros con las ventanillas del avión. Entonces los chicos se fueron organizando muy bien, pero algo pasó. Que igual, básicamente, bueno, de hecho se ponían como 2, 3 pantalones, 4 pantalones para evitar la hipotermia, etcétera. Ahora bien, Marcelo, yo te decía, el capitán Marcelo Pérez, va perdiendo liderazgo. Ok. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, una cosa es ser capitán de un equipo de rugby, pero otra cosa es que un muchacho de 18 años le entregue esa responsabilidad. De hecho, él va perdiendo liderazgo porque lo empiezan a cuestionar sus mismos compañeros. O sea, viejo, hace 3 días que nos estáis diciendo que nos van a venir a rescatar y no pasa nada. Es más, ellos logran hacerse de una radio a pila. Pero no funciona. Espérate, la radio a pila funcionaba. Pero para un lado nomás. Claro, pero para un lado, era básicamente un receptor AM que usaba 2 pilas AA, etcétera. Claro. No era un emisor, un receptor, y ahí donde se dan cuenta que ya dejaron de buscarlos también. Y es ahí donde efectivamente el liderazgo de Marcelo se fuma, o sea, ya no creen en él, y él no cree en sí mismo tampoco. ¿Ok? Dentro de todo igual es entendible. Ahora bien, la situación los primeros días ellos empezaron a distribuir, como te digo, la poca comida que llevaban. ¿Qué es lo que llevaban para comer? Obviamente, si tú haces un charter a Chile,
quieres vender en el mercado negro en Chile, en el Chile de Allende, quizá un par de botellas de whisky. Claro. Se llevaba mucho licor, mucho vino, Este joven también. mucho chocolate, muchos dulces. Y fíjate que lo que más había era cigarro, weón. Cigarros, porque en el Chile de Allende, obviamente que los cigarros eran cotizados, entonces ellos llevaban cigarros para vender, para repartir, para taquillar, pues, Claro. o sea, por una caja de cigarrillos, pucha, podía irte bien en un carrete y conseguir una chica, pues. Sí, po. Todo lo que más llevaban cigarros, y fue lo que no les faltó. Aquí viene el momento decisivo. En un momento ya se acaba el chocolate, se acaba el licor. Y cayó sábado. Aquí Carlito, el zorroncito de Las Condes, me dice que cayó sábado el 13 de octubre de 1973. Ya. Bien. Te voy a mandar un audio. Ya, dale. Que es el tema de la decisión. ¿Cómo toman ellos la decisión de finalmente tener que acceder a la antropofagia? A mí no me gusta llamarlo canibalismo, porque el canibalismo conlleva un ritual. Dale. Conlleva un elemento ritual. Entonces acá te voy a mandar un archivo de YouTube para que lo puedas reproducir. Y vamos a complementar después que escuchemos. Ya. Aquí estamos esperándole el archivo. Ahí está. Por favor. Espérame. Aquí va. Espérame que ahí va. Mucho más simple de lo que la gente se cree, porque fue el tema en aquel momento. Tú naturalmente que no eras nacida, y bueno, es una noticia que dio la vuelta al mundo por lo que hizo más famosa la historia, pero de verdad fue un proceso que nosotros vivimos de 10 días de no comer absolutamente nada. En 10 días, para que te hagas una idea, yo 10 días, comí una lata de mariscos repartida entre 26, que eran los que habían quedado vivos, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí, y la tercera parte un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y Vicentín. Eso fue lo que comimos. Y agua y eso con el hielo. Bueno, y agua de nieve. Claro. Y recibimos la noticia, para mí fue el parteaguas de la historia, fue donde cambia nuestra historia, la peor noticia que te puedas imaginar, que es recibir la noticia de que no te buscan más. Con el radio. La peor y la mejor ¿Cómo noticia. tenía esa conexión? ¿Por alguna radio? Teníamos una radio espica en aquel momento. Radio espica, y ustedes no se podían comunicar con nadie. No, Había nada, ninguna cosa de no, andaba. intentábamos, pero nosotros una radio receptor. Y fíjate cómo me plantea Gustavo Nicolín, me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Acabo de escuchar una radio chilena donde dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo. Digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Digo: Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Porque hasta ese día, como habían pasado 2 años, qué gran frase, pero cambia la actitud, a ver si me entendés que esto es muy importante. Es más gladiador, guerrero. Claro, en vez de que a nosotros no nos encontraron los helicópteros, nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que nosotros entre nosotros los sobrevivientes... Sí, la crisis y la cosa energética de ustedes era tan fuerte que ustedes tendrían como un aura, como otro helicóptero humano. Nosotros fuimos a buscar los helicópteros. No es que nos encontraron a nosotros los fuimos a buscar. ¿Y cómo los olfateaban? ¿Cómo los olfateaban? ¿Cómo iban? El día que decidieron comer a sus amigos, ¿qué hicieron? Ustedes son católicos. Bueno, sí, católicos. ¿Se plantearon alguna vez algo? Sí, nos planteamos, pero vagamente, porque ya, bueno, no, el hambre no te buscaban, entonces... ¿Qué hicimos? ¿Cómo decidieron? ¿Quién lo decidió? Mira, yo el primer comentario, yo sabía, papá me había hablado de la Nueva Guinea, que habían unos mercados de carne humana, pero yo era un pensamiento propio y yo quería saber, la idea empezó en todos al mismo tiempo. Siempre pensabas en tu padre, porque tu padre pensaba todo el tiempo en vos, con todo lo que veía que y bueno, papá, aparte él venía de la aventura, qué sé yo. Pero yo el primer comentario se lo siento a Parrado, yo me iba a buscar a tratar de encontrar el radiotransmisor para poder hablar por radio. Me iba en esta expedición y me despido de Parrado. Le digo, che, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer de esos de chiquitos ahí donde guardamos esos chocolates. Y Nando me mira a los ojos y me dice: Carlitos, yo me como al piloto. Déjalo hasta ahí, por favor, mi querido. Ya. Esa frase es genial. Nando Parrado es el líder de esta historia. Yo creo que es la figura excepcional. Porque Nando Parrado, casi en broma, en serio, él dice: este desgraciado, por culpa de este desgraciado nos estrellamos, yo me lo voy a comer.
Si se acabó la comida, yo me lo como. Ahora bien, cuando llega el momento de justificar el consumo de carne, ellos empiezan y dicen, bueno, básicamente lo que hacemos nosotros en la Eucaristía, recuerda que venían de un colegio católico, que era el Stella Maris. Ellos decían, bueno, si en la Eucaristía finalmente comemos el cuerpo de Cristo, claro, yo creo que los que están muertos, los chicos que son nuestros compañeros, estarían felices de que nosotros tomáramos esa decisión. Los primeros días ellos consumían la carne, bueno, consumían pequeñas lonjas de los muslos, de los glúteos, etcétera, que era como la parte más blanda, más accesible. Claro, total, y al principio hay que decir que lo comían combinado con nieve, para no sentirle el sabor. Ya. Eso fue los primeros días. Se entiende. Pero básicamente aquí viene el espíritu de sobrevivencia. Y por eso les digo, o sea, la lección que quiero dejar hoy día en este programa, César, es, viejo, o sea, la vida es un don que se nos ha dado. Más allá si estamos deprimidos, más allá si estamos con problemas, más allá de lo que sintamos hoy día, la vida es un don que se nos ha dado y tenemos que cuidarla, tenemos que luchar por ella hasta el fin. Y estos chicos efectivamente de a poquito se justifican ellos mismos con este tema de que finalmente es un símil de la Eucaristía. Y empiezan a comérselo y ya después pierden literalmente los escrúpulos. Y te debo decir, o sea, llegaban al punto de que se comían la médula de los huesos, los sesos, etcétera. Y eso fue lo que más impresionó al equipo de salvamento cuando llegaron. O sea, ellos no estaban ni ahí. O sea, hay una foto muy famosa que se ve efectivamente dos sobrevivientes tomando el sol y con una espina dorsal al lado. Ah, mira, te la voy a mandar, o la que se quería la publicamos, si quería la podemos explicar. Pero o sea, así como una columna vertebral al lado. Mira, te digo, en una situación semejante, estando con un grupo yo creo que todos haríamos lo mismo. Y yo les diría, oye, si yo me muero por esta cuestión, cómeme nada, no hay problema, dale. No, y incluso hubo pactos de eso. Hubo pactos donde de repente, viejo, si yo me muero, weón, puta, te voy a venir a penar, weón, si no me comí. Claro, porque tienes que sobrevivir. Eso. Bueno, sí. Pero aparte de... Oye, es que... Sí. Wow. Entonces, aparte del tema de que la primera... se toman como una buena noticia que los hayan dejado buscar, porque dependía de ellos. ¿Qué giro? El giro que le dan al problema. Ahora, de ahí puede venir eso, de que toda crisis es una oportunidad también. Eso efectivamente. Claro. Bueno, ocurre después, el 29 de octubre, 16 días después de la caída, otra tragedia, que es el famoso alud. Que justo la luz también, o sea, imagínate, cuando ya habían logrado organizar una estructura de vida, estabilizarse más o menos dentro de toda su fíjate que incluso los que estaban mal de salud, piernas quebradas, etcétera, habían instalado dentro del fuselaje hamacas para que estuvieran más cómodos. Claro, habían logrado organizar una vida, por así decirlo, un campamento. Claro. Y viene esta luz y lo arrasa todo de nuevo, tienen que partir de cero. De hecho, más encima, imagínate, ellos dependían de encendedores, pequeñas fogatitas que armaban, etcétera. Y en una completa oscuridad sienten venir un ruido como un tren gigantesco a las 11 de la noche. Y más encima estaba alineado, pero quizás esto también es parte del milagro, quizás tenía que ser así. Entra justo por la parte abierta del Fairchild, del fuselaje. Y entra por el boquete precisamente, arrasando con el muro provisional que había levantado contra la nieve, sepultando a todo lo que dormía en el interior. Empezó una pelea, o sea, empezó una lucha ahí por sobrevivir nuevamente, porque Roy Harley, que era el único que había quedado al descubierto, dígase, no cubierto, empieza a cavar como loco en búsqueda de los que estaban debajo en completa oscuridad. Pese a lo... ¿Y qué desesperante? Igual murieron 8 personas, nuevamente asfixiadas bajo la nieve. Incluyendo, ahí, bueno, obviamente muere Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo, y muere también el último pasajero de sexo femenino, que era Liliana Navarro, más conocida como Liliana Metol, que era como, era una mujer de 30 y tantos años, con hijos, pero que de algún modo había asumido un rol maternal con todos los demás muchachos que eran de 16, 17, 18 años. Claro. Entonces es como perder a su mamá. Y mamá remate queda vivo Javier Metol, el hombre, el viudo.
¿Ok? A todo esto Javier Metol, para más remate, a esa altura sufría fue el único que sufrió efectos heavy con el tema de la puna. Pasaba todo el día con un mareo y ya no tenía a su esposa para que lo cuidara. Bueno, me dijiste la luz fue el 29 de octubre. No, me dijiste un tema que te recordara. El gusano. El gusano. Ya, vámonos al tema del gusano. Ajá, el avión, lo que quiero el avión. Ya, los familiares empezaron obviamente no se dieron por rendido. Sí, claro. Aparte, sorry, paréntesis, consideramos que también era una familia, era un grupo de personas de recursos también. Eso sí, eso hay que tenerlo súper en claro, que claro. Eran familias aristocráticas. Que, a ver, la economía del Uruguay, estamos hablando que básicamente son el tema de las grandes haciendas ganaderas. Ajá, entonces... Eran hijos de las grandes haciendas ganaderas, tenían plata. En buen chileno. Podían ir de Uruguay a Chile, claro. Podían pagar un helicóptero, podían pagar un avión para que sobrevolara el área, etcétera. Sí. ¿Por qué te mencioné el tema del gusano? Porque aquí entra lo paranormal también. A ver. A ver, primero que todo, ellos piden la ayuda del más grande vidente de aquella época, el holandés Gerard Kruijswijk. Lo contacta. A ese nivel de recursos. Ya. Gerard Kruijswijk les dice que lamentablemente está ocupado, etcétera, pero les recomienda a su hijo. Mi hijo tiene el don también, hablen con él. Ya. ¿Y sabéis lo que ve el hijo, lo que dibuja? Él dice, veo un gusano en la cordillera. Ya. Y si tú piensas bien, este fuselaje, sin alas, con la nariz achatada, producto del impacto, es un gusanito, Mira. Es un gusano en medio de la nieve. Ahora bien, cuando le preguntaron si había gente viva, el hijo de Gerard Kruijswijk dice, hay vida y hay muerte, cosa que es real. Sí. Pero ya, a ver, aquí el hombre clave de la búsqueda paranormal a través de mediums, etcétera, es Carlitos Páez Vilaró. El padre de Carlitos Páez, hijo, que estaba ahí. Carlitos Páez, sabéis que era un hombre muy especial, muralista, pintor, artista. Nunca se dio por vencido. Él dijo, mi hijo está vivo, yo estoy convencido contra todo lo que me digan. Increíble. Mi hijo está vivo, compadre. Así que es el famoso tema del gusano. Ellos recurrieron a muchos videntes, pero en realidad el que anduvo más cerca fue el hijo de Gerard Kruijswijk. Fue el que dio datos más precisos, por decirlo así. Ahora bien, como te digo también, el accidente, dígase la luz, marca un punto y aparte. Ahí los chicos dicen, no, ya, aquí tenemos que irnos. Aquí si nos quedamos acá, ya podemos seguir comiendo carne hasta que se acaben los cadáveres, pero tenemos que salir, como sea. Y ahí nuevamente surge, y ahí se parece que lo toman como señal también. Ahí es donde empieza a surgir el liderazgo de Nando Parrado. Porque Nando Parrado, Nando Parrado tiene una personalidad muy especial. De hecho, Nando Parrado, incluso yo te diría que tiene ciertos rasgos de autismo. Así tanto. Pero te lo digo en buena manera. Sí. Porque mira, primero el tipo, queda con un edema cerebral. Tiene la suerte de que el edema, en esos tiempos la medicina no lo sabía. Los edemas, lo mejor que te puede suceder un edema es quedar en frío, en nieve. Ellos lo daban por muerto, pero quedó con la cara dándose a la nieve. Y eso protegió su cerebro y lo desinflamó. Ahora bien, él cacha que su mamá está muerta, que su hermana está muerta. De hecho, alcanza a acompañar a su hermana en sus últimos días. Pero aún así eso no lo bota. El tipo dice, no, yo voy a salir de aquí. Y sabes que él decía, más que por mí, yo tengo que sobrevivir por mi papá, porque mi papá va a quedar devastado. No, quedaba una hermana. Pero igual. Iba a quedar una familia deshecha. Y él es el que empieza a plantear el tema de la expedición. Primero se aventuran 300 metros, después ya 600, alcanzan a llegar a la cola del avión, donde de hecho alcanzan a... había más cosas. Habían algunos cachureos más que podían ser comestibles. Y personas también. Y también, ojo, empiezan a surgir los bandos. Esto poca gente lo sabe. Porque obvio, a ver, donde haya gente junta... Grupo, aunque sean dos personas. Va a haber conflicto, tiene que haberlo. Naturaleza humano. Claro, entonces estaban, por ejemplo, estaba Strauch, que había un grupo que eran dos primos, habían dos hermanos y un primo.
Uno de ellos era Fito Strauch, y a ellos le decían los alemanes. Y estos tipos así como que eran pa' su lado. O sea, convivían con el grupo, etcétera, todo bien. Pero dentro de todo eran un grupo aparte. Estaba también, bueno, Canessa que es uno de los dos que baja junto con Nando Parrado. Canessa era mal genio. Canessa, de hecho, era un tipo, un cabro en realidad, que llegó, por ejemplo, había una señora que se quejaba porque estaba agonizando, tenía sus 2 piernas quebradas. Decía, cállate o te voy a golpear, le decía, déjame dormir, a ese extremo. Y es totalmente comprensible, todo lo que yo te diga, no quita ni un ápice del milagro de la situación. Es que la situación... Absolutamente, usted le decía, límite. Cállese, señor, por favor, o yo la voy a caer de un golpe, le decía Canessa. Y finalmente, bueno, se hace un grupo que va a ser Canessa y Parrado, que son los dos en el mejor estado físico en ese momento. Y fíjate que empiezan a tener privilegios, De hecho, reciben como las mejores raciones de carne humana, etcétera. Viene alineadito. No sé. No sé, ya, bueno. Reciben las mejores raciones, de hecho no tenían pegas que hacer como sacar, ponte tú, la orina, la caca, qué sé yo. Claro. Tenían como un trato especial porque había que engordarlos, había que alimentarlos, había que tenerlos bien cómodos, descansados. Para la caminata que iban a emprender. Por otro lado se entiende. Y se entiende perfectamente. Sí. A todo esto, a mediados de noviembre ya fallecen 2 jóvenes más, Arturo Nogueira y Rafael Echevarren, producto de su herida, de gangrena. O sea, podéis tener el pie en la nieve, pero finalmente la gangrena te va a alcanzar finalmente. El último en morir murió el 11 de diciembre. Fíjate que muere la última víctima, es Numa Turcati, también del equipo. Finalmente, como te digo, Nando, Canessa y Vicentín son los que parten. La expedición parte el 12 de noviembre. A todo esto aquí viene el chiste negro del asunto. Tú sabes que más cerca de Argentina y era más fácil llegar a un hotel que estaba... De hecho, el avión estaba del lado argentino. Hicieron la ruta larga. El avión estaba del lado argentino. Pero no había cómo saber. Claro, no había cómo saberlo. Entonces, y empiezan por el lado más difícil. De hecho, piensa que estaban a 3.300 metros, tuvieron que escalar picos de más de 4.500 metros. Y ellos decían, o sea, nosotros veíamos, pensábamos que al otro lado de este cerro iba a estar el valle. Y no, había miles de, había cientos de kilómetros de montaña, iguales o peores. Y hay un momento donde Canessa dice que ve un camino. Y Nando le dice, no, está ahí alucinando, aquí no puede haber un camino, es imposible. Pues si hay un camino ahí, yo veo a lo lejos un camino. A todo esto habían mandado a Vicentín para la casa, porque dijeron, ¿sabéis qué? Esto está tan difícil que preferimos que te devuelvas y nosotros quedarnos con tus... Ellos llevaban calcetines, calcetines llenos de carne humana. Esa era como su comida para la expedición. Y le dicen, vuélvete, vamos a continuar nosotros. Y fíjate que hace como unos 5 años, subió un cabro a hacer la misma expedición, o sea, subió un grupo de chicos a hacer el mismo camino que habían hecho Parrado con Canessa de vuelta. Y efectivamente había un camino minero, Había un camino. Claro, como ahora no hay nieve. Pudieron haberse salvado antes. Pero el fondo como no tenían nociones de nada. De nada, si no sabían nada. Lo único que Nando decía era, mira, para allá está Chile, compadre, y hay que llegar a Chile. Ahora bien, los primeros objetos que aparecen son... el primer objeto humano, adivina lo que es, No sé. Es una latita de sopa Maggi. ¿De sopa Maggi? Maggi. Y eso es lo primero que yo encuentro. Civilización. Compadre, civilización, vamos bien. Oye. Un poco más adelante encuentran una herradura. Estamos. Démosle, aquí no podemos aflojar. Es que imagínate también que van muy cansados, muy destruidos, y al ver la sopita Maggi,
y llega toda una fuerza, un ánimo. École, y después al ver lo otro ya es como, ya, vamos. Pero por eso digo, aquí la bestia es Parrado, porque de hecho hasta Canesa, que era chico, enano, mal genio, bueno, se cansa, bueno, ya está, los dos están al punto de la extenuación, pero es lo que hace, lo que salva a estos chicos, es la fuerza de voluntad de Parrado, este autismo de Parrado. Yo salgo de aquí como sea. No, y ahí, esta es mi idea y voy para allá. Bueno, aquí es donde llegan finalmente al río. Ojo, ¿sabes cuánto caminaron? Y no estamos hablando en línea recta. Claro, no. 59 kilómetros en medio de la nieve. Wow. Aunque sea diciembre, yo te digo, había nieve, era difícil. Claro. Finalmente llegan a un río. Ya. O sea, me imagino también la alegría para ellos, un río. No, espera, no. La primera alegría eran los manchones de pasto. También. De hecho, lo primero que ven en el Chico Rico son vacas. Ya. Y ellos pensaban incluso, oye, y si nos tiramos encima de una y la comemos, weón. Claro. Pero era imposible, era una. Pero eso también les decía, estábamos cerca. Pero también subieran como avisos de vida. Claro. Y bueno, finalmente se encuentran con el arriero de Catalán, que iba con su hijo. Tenía 44 años, Catalán. Ya. Estamos hablando, y aquí viene el tema. Catalán, yo te dije el otro día. Catalán puede haber dicho, ¿quiénes son este par de hippies piojosos? Se habrán venido a drogar aquí. Yo no los pesco, claro, porque estaban dando gritos, saltando al otro lado. Entonces lo que hace Catalán, tal vez lo relacionó. Le hace un gesto de que va a volver mañana. Ya. Y ahí tiene... claro, porque, ojo, no estaban cerca, estaban lejos. Había un torrente de agua. Claro. Imagínate, a ver. No es que, hola, compadre, ¿cómo estás? Tú vayas a San José de Maipo, tú te escuchas lo que te dice un tipo desde el lado del río al otro, porque el afluente es un río increíble. Por eso te digo, no era que se encontraron, compadre, oiga, boludo, no sé qué. No, pues, sino que estaban bien separados. Absolutamente. Entonces, bueno, Catalán confía, vuelve al día siguiente, y les arroja aquí viene el ingenio de Catalán. Catalán les trae comida y se las arroja con una piedra y les arroja también un lápiz y un papel. Buena, claro. Y es ahí donde ellos escriben: somos de un avión que cayó en la cordillera, somos uruguayos, ¿cuándo nos van a venir a rescatar? Oye, wow. Y ahí efectivamente es cuando Catalán parte al retén de Puente Negro. Y es ahí, y quiero que escuchemos el audio del rescate, más que del rescate, del momento en que se sabe que están vivos. Ya. Y esto es en exclusiva para los archivos. Te lo voy a mandar para que lo reproduzcamos, porque es emocionante. Yo te digo, es emocionante escucharlo. Y esto también, ojo, quiero ser súper claro en lo que voy a decir. Tenemos una imagen del gobierno de Salvador Allende como una especie de época donde en Chile no sucedían cosas aparte de la política. Ya. En el Chile de Allende también pasaban cosas como esta: salía la revista Vea, se elegía Mi Chile, había monitores animados, había una cotidianeidad. Y esto es parte de esa cotidianeidad. Por favor, mi querido amigo, reproduce este audio en exclusiva para el pueblo archivero. Aquí va, espérame, que tú sabes que acá el teléfono, ahí va. Dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre con un equipo juvenil de rugby, y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación. Hoy, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro, a unos 15 kilómetros al oriente de San Fernando, sector Primera Comisaría, el arriero Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro. Expresó que a las 9:30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma,
en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, 2 personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas: vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas. Hasta aquí esta dramática misiva que le enviaron al arriero. De inmediato, Carabineros de San Fernando envió una patrulla al mando del capitán Leopoldo Corbis Vega, adoptando todas las medidas para llegar al lugar. También salieron desde San Fernando 2 ambulancias. Aquí, en el hospital de San Fernando, se está preparando todo para recibir a los heridos. Están llamando a todos los médicos del lugar. Yo quisiera agregar, señores auditores, que desde hacía unos 7 días por lo menos, familiares de las víctimas de los pequeños uruguayos, aún con la esperanza reflejada en toda su actividad desplegada aquí en la provincia, esperaban encontrar los restos del avión. Ellos trajeron un avión uruguayo que estaba operando en Santiago y un servicio de radio que estaba operando aquí en el Club Aéreo de San Fernando. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Qué emisora era esa? ¿Local? No sé. Al parecer es una emisora local, ¿eh? Y es como el primer aviso al mundo. Ahora bien, efectivamente, pues, a Nando Parra... Bueno, todo esto es tan buen samaritano catalán, que además los deja encargados, ¿ah? A todo esto estamos hablando 59 kilómetros de los chicos desde el avión hasta Puente Negro. Catalán se manda otros 50 kilómetros hasta el retén de Puente Negro. Claro. Ok. Y bueno, los cabros, por mientras quedan al encargo de amigos de Catalán, comían como desaforados, poroto, etcétera. Y lo más divertido es que después en el hospital les ponían suero, po. Siendo que ya habían comido pan amasado, queso, porotos, etcétera. Los pilotos de los helicópteros Bell que fueron enviados, me da lata decir esto, pero hay que decirlo. Pensar que estos helicópteros después sirvieron para la muerte, ¿eh? Estos helicópteros Bell, un año después, estos Bell UH-1 que fueron esperanza en un momento, después sirvieron para quizás tirar cadáveres al mar, quién sabe. Fíjate que Carlos García, el piloto, que estaba a cargo de los Bell, no le creía a Parrado. Usted está equivocado, usted no me puede decir que caminó toda esa distancia. Sí, demás. O sea, es que... Porque le pidieron que indicara en un mapa, un puntito. Y Nando Parrado decía, no, pues ahí están, pues. Bueno, va a tener que venir con nosotros. Imagínate un sobreviviente. Imagínate lo que debe haber sido para Parrado, que había alcanzado el verdor, la tierra firme, tener que volver al lugar. De hecho, bueno, vuelven los helicópteros. No es una situación, cualquier piloto de helicóptero te va a decir, volar a 3.500 metros de altura no es lo más adecuado para un helicóptero. El aire se vuelve más frágil, más delgado, por decirlo así. La sustentación del helicóptero es más difícil. Se llevan a los más graves, a los más flacos, y queda una delegación a cargo de Claudio Lucero, del andinista, arriba de la cordillera, porque van a ser rescatados al día siguiente. Igual, obviamente, esta delegación lleva pan, víveres, alimentos. Y aquí viene la parte fea del asunto, po. Lucero, Claudio Lucero,
tenía que mear fuera del tiesto Claudio Lucero. ¿Sabes lo que dijo años después Claudio Lucero? A ver. De hecho lo dijo... Dice que los uruguayos se quedaron arriba por la fama. Yo no entiendo esa declaración. Sé que yo no entiendo qué pasa por la mente de Lucero. Yo no sé si está vivo o muerto don Claudio Lucero, ¿eh? Pero mira, dice textual: lo hicieron por la fama. Podrían haber bajado la cordillera de los Andes al tercer día. A ver, pero espérate, lo está diciendo un tipo que ya, ha subido al Everest. Pero ponte en la situación de los uruguayos, chicos de 16, 17 años, atemorizados, sin haber visto la nieve en sus vidas. Sí. Y Claudio dice, no, lo hicieron por la fama. O sea, a ver, siempre trato de ser medio abogado del diablo. Yo, perdón por lo autorreferente, pero uno ubica cómo funciona una radio, ya. Y de poner una persona que no cacha nada, ya, pon la radio al aire, va a decir, me demoré, no sé, una semana en poner al aire. Oye, pero si eso se pone al aire en una hora. Claro. Es como eso también, claro. La expertise de él no es comparable ni por nada. Pero te voy a leer esta brutalidad. El periodista no lo puede creer, le dice, dices que los uruguayos armaron todo un cuento y estuvieron 70 días sin material de montaña a propósito. Fíjate lo que dice Lucero. No lo creo, lo aseguro. Ellos podrían haber salido antes. ¿Por qué esperaron 70 días para salir de la emergencia? Lo que pasa es que la gente no se cuestiona nada. ¿Cómo logras tener un grupo de personas en la nieve por 70 días sin que nadie haya dicho, oye, yo no estoy dispuesto a estar aquí y me voy? Piensa un poquito, ¿cómo nadie quiso salir en 70 días? Cae el avión, se produce el siniestro y la emergencia, hay un bloqueo, un estado de shock, los primeros auxilios, pero pasan 3-4 días y empezamos a recuperarnos. Pasa una semana y tenemos un poco más de ánimo, pasan 2 y queremos hacer algo, en su caso 3, 4, hasta 70 días y no hicieron nada. ¿Por qué lo que hicieron en el final no lo hicieron el día 10, el día 11 o 12, esperaron 70 días para salir? Nadie ha pensado eso. ¿Por qué no crees tú que lo hicieron?, le pregunta el periodista. No lo creo, lo hicieron para obtener el éxito que tuvieron. Si hubiesen bajado el segundo día no habría pasado nada. ¿Habrían sido famosos? ¿Habrían ganado plata? ¿Habrían hecho una fundación? Mi respuesta es no. Yo encuentro estas declaraciones de Claudio Lucero, con el respeto que tengo a la figura de Claudio Lucero como el mejor andinista que tiene este país, desafortunadas. Los encuentro hasta espantosas, por decirlo menos. O sea, claro, es fácil para un tipo que tiene la experticia de él eso, pero yo no tengo idea, y especialmente un tipo que estuvo con ellos esa noche, con los sobrevivientes, que compartió el café con ellos, que compartió la fogata, que vio el estado en que estaba el avión, que vio el estado en que, o sea, nadie se come a su hermana o a su propia madre por placer, ¿cachai? Entonces realmente encuentro, yo no sé qué pretendía don Claudio Lucero con estas declaraciones. Ahora bien, después vino el tema de dar a conocer la antropofagia. Hubo alguna sospecha. De hecho, los chicos solamente se los contaban a sus padres en Chile. Pero ellos decidieron no contar. A ver, acá en Chile hubo insinuaciones. De hecho, Carlitos Páez dice, el país que nos salvó ahora nos quiere destruir, porque empezamos con estos titulares de comieron gente. La prensa, como siempre, el Clarín, qué sé yo, los diarios de esa época se comieron entre ellos. Entonces ellos dijeron, vamos a dar una conferencia en el Stella Maris cuando estemos en Uruguay, y ahí vamos a explicar nuestras motivaciones. Y así fue efectivamente como lo hicieron, pues. Y te reitero, para mí la gran figura, el héroe de la jornada, sin duda alguna, es la voluntad de Nando Parrado de sobrevivir. Curiosamente, Nando Parrado, después del rescate de los Andes, se volvió un tipo muy arriesgado. Como que siempre yo trato de ponerme en la cabeza de Nando Parrado. Yo creo que él dijo, la muerte me perdonó la vida. Yo creo que lo va a seguir haciendo. El tipo fue piloto de Fórmula Indy, qué sé yo, etcétera, paracaidista, etcétera. Hizo una serie de cosas arriesgadas. Él mismo cambió su carácter, o sea, de ser un cabro tímido, con lente, medio apagadito, que nunca fue ni siquiera el presidente de curso, se transformó en un tipo que en el fondo es hasta el día de hoy un hombre de éxito, un productor de televisión de mucho éxito, etcétera. Y finalmente, bueno, un par de años después
después, en el 75, ellos le encargan al periodista Reed que escriba una versión. Reed acepta el desafío sin conocer nada de Chile, de Uruguay, etcétera, y hace un libro fabuloso que se llama Viven. Ahora bien, la condición era la siguiente: todos tenían que estar de acuerdo con el contenido. ¿Adivina quién ha sido el único que ha estado como en desacuerdo con el paso de los años con el contenido del libro? No sé, dime. Canessa, el chico mal genio. Sí. De hecho, Canessa es el único que ha sacado un libro de forma individual. Ya. Lo que no se dijo, no sé. Como con lo que no se dijo, o la versión de él. Mi versión. La versión de él, claro. Y por si lo quieren escuchar, de hecho está en versión audiolibro en YouTube, el libro de Canessa. Que, claro, en el fondo ahí hay un poquito, reduce sus efectos, no es tan mal genio, no es tan gritón, pule algunos defectos, obviamente, y exalta con algunas virtudes, pero es lo que haríamos todos si estamos dando nuestra propia versión de los hechos. También para complementar y para cerrar ya, la película está en Netflix hoy en día, así que la buscan ahí y van a poder ver la película. Con un muy buen reparto, de hecho está ahí Ethan Hawke en el papel de Nando Parrado, Vincent Spano como Antonio Balbi, etcétera. Un reparto realmente de lujo, y dirigido por Frank Marshall, el productor histórico de Steven Spielberg. ¿Te acuerdas que siempre las películas de Steven Spielberg, Frank Marshall y Kathleen Kennedy como productores? Frank Marshall se manda una buena película. No es una obra maestra, pero retrata muy bien el tema del libro. Súper bien. Y eso pues, mi querido pueblito archivero. Sí, historia. Lamentamos obviamente la muerte del sacerdote Mariano Puga, que ahora lo vamos a profundizar. Se va a dar en extenso. Sí. Y chicos, cuídense mucho. Nos encontramos el miércoles en Pueblo Fantasma. Exacto, madrugada de miércoles. Y el tema de la próxima semana va a ser saltos en el tiempo. Ni más ni menos. Algo hemos hablado del tema en Pueblo Fantasma. Pero aquí quiero profundizar un poquito más. Me gusta. Ya, muy bien. Cuídate, César Peña. Tienes mucho que decir respecto a don Mariano. A la información. ¿Qué hay para el fin de semana, tocayo? Mañana tenemos la Ruta de los Olvidados. De hecho, encontré una niñita que me llamó mucho la atención, que es de una chica que se llama Heidi. Así que los que quieran conocer la historia de Heidi, de la niñita de Heidi, junto con los demás contenidos del tour, escríbame por favor a Instagram César Parraguía y al mismo Twitter, por si quieren información de los tours que tenemos mañana: Sanatorio Franklin y Cementerio General. Me encantaría de partir con ustedes un rato, compartir con ustedes, así que espero que se inscriban. A las 9 Cementerio General y a las 10:30 Sanatorio Franklin. Que tengan buenas noches. No voy a despedirme del modo habitual por respeto a don Mariano. Y eso pues, mi querido César. Nos estamos encontrando el miércoles. Es verdad. Bien. Igualmente, tocayo. 3 de la madrugada con 5 minutos. Hasta acá. Esta semana de archivos de César Parra.